crítica, la noticia del día. La mesa de los noticieristas con Milton Rojo, Javier Cabrera y Francisco Arizmendi. Los noticieristas, observando en vivo. En la mesa de los noticieristas, gracias por continuar con nosotros. Saludo a Francisco Arizmendi. Francisco, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Sinaloa. A Javier Cabrera. Javier, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días al auditorio. A Milton Rojo. Milton, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días. Gracias por acompañarnos en esta mañana. Vamos a abordar pues lo que ha ocurrido en las elecciones. Hoy Reforma, por cierto, lo cabeció como crece la ola guinda, me llamó mucho la atención. Se refiere pues a los nuevos gobernadores. En Hidalgo ganó Morena con Julio Menchaca, en Oaxaca Salomón Jara también con Morena, en Quintana Roo Mara Lezama de Morena, y en Tamaulipas Américo Villarreal de Morena también. De 6 estados que estuvieron en elección, 4 se lo llevó Morena y 2 la alianza PAN, PRI, PRD. Aguascalientes se mantiene el PAN con Teresa Jiménez, y en Durango con Esteban Villegas. Así los movimientos actualmente, pues el PRI tiene, Morena y el Verde, 22 estados de la República, el PAN 5, el PRI 3, Movimiento Ciudadana 2, y pues así se movió el mapa electoral. Básicamente, Francisco, más o menos como se anticipaba, ¿no? 4 de 6, aunque localmente teníamos duda de Durango. Sí, y también se llegó a tener dudas de Tamaulipas durante todo el día. Estaba muy cerrado, estaba ¿no? muy cerrado. Decía, y por todas las acusaciones en contra de... Pero en general, ahora sí las casas encuestadoras tuvieron precisión de que Morena se iba a llevar mínimo 4 gubernaturas de las 6 que estuvieron en juego el día de ayer. Falta el análisis más a fondo de los especialistas sobre la participación electoral en cada uno de los estados. Por ejemplo, en Oaxaca fue un 38% del padrón electoral que participó, etcétera, etcétera. Pero son triunfos al fin. Y efectivamente, la ola morena, la ola guinda, sigue ganando terreno en el país, independientemente de los resultados pues que hubo, por ejemplo, en Tamaulipas, un poco divididos, pero que ganó con un buen porcentaje Américo Villarreal. Y esto pues dio pauta a que el día de hoy, en la mañanera, pues el presidente pues andaba muy contento. Eufórico, y claro que sí. el PREP, ¿no? De todas maneras. Sí, porque sí, no, bueno, eso ya va incluido, ¿no? O sea, eso no se salva, ¿no? Ni el INE tampoco. Pero sabe el presidente que esto es un excelente pronóstico para el año que entra, cuando esté en juego el apetitoso Estado de México, que es de los más importantes en número de padrón electoral. Y bueno, sin subestimar al estado de Coahuila, pero es el 2024. Es la sucesión presidencial que con este resultado, cuando menos de ayer, pues sigue consolidando Morena su tendencia para repetir color en Palacio Nacional ante una oposición pues que es por zonas, es por entidades donde va peleando o va manteniendo algunos espacios, pero ya muy reducidos. O sea, al PRI le quedan 2 gubernaturas vivas: Estado de México y Coahuila, nada más, ¿no? El PAN tiene como 5 o 6 más. Perdió Hidalgo, que era un bastión importante para el PRI, ¿no? Ahí perdió el PRI, sí, que toda la vida había sido el grupo hegemónico. Entonces, para el 2024, prácticamente Morena empieza a consolidar una tendencia que ya le dan las propias encuestas, con las corcholatas que el presidente destapó. ¿Qué va a provocar todo este triunfo de ayer al interior de Morena, sobre todo? Pues va a provocar que se sigan pegando más duro quienes aspiran a la candidatura presidencial en Morena, y no únicamente Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard. Creo que va a haber más actores, entre hombres y mujeres, que van a decir, bueno, la tendencia es que cualquiera de nosotros, que el presidente incline la balanza como candidato,
tenemos asegurado el triunfo del 2024, porque la oposición, la verdad, al paso que van, no van a ganar jamás el 2024 la sucesión presidencial. Milton. Lo que vimos en estas elecciones obviamente Morena gana 4 estados, la Alianza gana 2, pero vimos que quien ganó realmente fue el obradorismo. Oaxaca, que es la entidad con mayor densidad electoral, tuvo más votos la revocación de mandato que los votos de ayer. Y, ojo, en Oaxaca, de cada 2 hogares, uno tiene programa federal. Entonces, estamos hablando de un gran clientelismo electoral. Igual pasó en Hidalgo. En Hidalgo, de 879,000 electores más o menos que cuentan con un programa federal en Hidalgo, 648,775 fueron y votaron por Morena. O sea, hubo una gran operación política ahí en el tema de asistencia social y electoral. En Aguascalientes la cosa se cuece aparte, porque Aguascalientes y Durango, más locales, tuvieron muy buenos candidatos la alianza, supieron llegarle a la gente y le lograron dar vuelta a esa estructura electoral. Aguascalientes, 84,000 votos en la revocación de mandato, 155,000 votos de Morena. En Durango, 144,000 votos en la revocación de mandato, 321,000 votos tuvo Morena, pero aquí Villegas le saca casi 90,000 votos de ventaja a la candidata en Durango. Tamaulipas se cuece aparte. Tamaulipas, de una ventaja casi de 20 puntos de Américo Villarreal, se cerró casi a 5. Pero tiene los mismos elementos de Oaxaca. Mucho hogar con programa federal, y de 2,800,000 que están en el listado nominal, 1,178,000 cuentan con un programa federal de esos electores. De ese 1,178,000, 709,000 fueron a votar por Morena. Aún así, con todo ese asistencialismo, casi le cierran la elección. Y lo comentábamos ayer mismo, lo que decía Alejandro Moreno, el encuestador del Financiero, que Tamaulipas, junto con Aguascalientes y Durango, fueron uno de los estados que en la última semana el 20% de los votantes definió su voto. ¿Por qué? Porque vean toda la campaña, los señalamientos que hizo la DEA sobre el candidato. Y ojo con Tamaulipas. Nunca había llegado un gobernador tamaulipeco al poder exhibido. Siempre los exhibían durante el mandato o después de. Y ahí tenemos el caso de 2 gobernadores detenidos. Exgobernadores Yarrington y Eugenio Hernández. Y don Manuel Cavazos, que ahí lo trajeron envueltos, pero no le hicieron nada. Aún así, Tamaulipas lo saca Morena. Mi pronóstico es que yo creo la gobernatura va a ser de Morena, pero no lo van a dejar tomar posesión. Y si lo dejan tomar posesión, le van a manchar mucho el gobierno por los señalamientos que las autoridades americanas están haciendo. Quintana Roo lo saca muy bien Morena, a pesar de ahí también hay asistencia social, pero mucha población flotante, pero los logra sacar muy bien porque ahí difuminaron los partidos, y ahí fue el único estado donde Movimiento Ciudadano sacó muy buena votación. De ahí para allá la votación no pintó. ¿Qué estamos viendo? Que quien gana es el obradorismo, es la figura de Andrés Manuel López Obrador, junto con ese aparato de asistencia electoral que son los programas federales. Eso es lo que lo hizo ganar. No fue tanto la institucionalización del partido. ¿Qué estamos viendo? Que más adelante, en la era post Andrés Manuel López Obrador, si no hay dinero para los programas sociales y sin la figura aglutinadora de López Obrador, Morena puede dividirse y puede perder. No esta, la que sigue, las elecciones, porque así ha sido en Latinoamérica. La izquierda llega y son 2 sexenios. Así es. Pero si hubiera sido 3 de 3... Javier, hubiera habido todavía más especulación o análisis en ese sentido, ¿no? Sin duda no, porque Tamaulipas lo que se veía venir es que era un día tranquilo para el candidato Villarreal. Pero sin embargo, efectivamente, todos estos señalamientos que ha habido sobre él
sobre todo de las autoridades norteamericanas, vía las filtraciones, parece que sí tuvieron un impacto en la sociedad. Una sociedad que ya hace varias décadas vive un terror bastante fuerte. Desde hace varios sexenios, es una vida bastante complicada para allá, con todos los gobernadores que ha habido, que los han involucrado en actividades ilícitas. Y bueno, lo que vimos es que sí le costó trabajo sacar adelante, aunque lleva 4 puntos de ventaja en estos momentos, que pues son bastantes votos. Aún hay muchos cuestionamientos y veremos si se va este tema a los tribunales y si logran pues revertir la voluntad popular, que se ve bastante complicado. El problema es que esta alianza que han hecho entre los partidos políticos se han equivocado sobre las estrategias. Pero en el caso de Durango, yo creo que ahí el caso de Aguascalientes, los candidatos fueron buenos. Hay un gran arraigo, sobre todo de panistas, sobre todo en Aguascalientes, y en Durango parece ser que también. Y aquí en Durango parecía ser que la competencia iba a ser mucho más fuerte, porque se decía que el gobernador estaba de brazos cruzados, que no estaba ayudando a su partido, y al final parece que eso, lejos de perjudicarlo, lo ayudó. No haberse metido a este proceso electoral. Rosas Aispuro, el güerito Rosas como es conocido, y esto logró que bueno, los ciudadanos por lo menos fueran a emitir su voto por un partido que ellos sienten, o por un candidato que ellos sienten que es mejor que el resto de las competencias. En otros estados, bueno, en Quintana Roo la diferencia es bastante fuerte, y en Hidalgo, bueno, que era un bastión priista, pues ahí vimos la confrontación que hubo entre familiares del priismo, que hubo un gran rompimiento ahí, y lo que se dice es que hubo una gran equivocación en la designación de los candidatos y les han echado la culpa a Lito, porque bueno, no supo escuchar o no supo conocer cómo venía la tendencia. Estos resultados que estamos viendo, y si vemos ya el mapa nacional, pues está pintando de color guinda, color morenista, la mayor parte del territorio nacional, y la pregunta es de pues, los políticos y los ciudadanos. Para el 24 yo no veo cómo pudieran competir esta alianza opositora contra Morena. Se ve bastante complicado, con una gran fuerza, con una gran presencia, sobre todo la figura presidencial, y sin duda los programas sociales que se han sido manejando y que han ido incorporando más ciudadanos bajo el esquema que es estos apoyos los da el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Sobre todo, Javier, ¿con quién van a competir? En el caso de la presidencia de la República, en los estados quizá en algunas zonas todavía hay figuras. Efectivamente, pero a nivel nacional, el caso Durango, ¿no? Pero a nivel nacional no se ve en estos momentos una figura que pudiera aglutinar a todo este grupo opositor y que pudiera levantar simpatías con los ciudadanos. Así es. No se puede inventar de la noche a la mañana una figura política. Antes del 2018, Francisco, el PRI tenía 14 estados que estaba gobernando en 2018, el PAN 11, el PRD 5, el Verde 1 y Independientes 1. Acuérdense de Nuevo León. Bronco. Actualmente Morena y el Verde juntos gobiernan 22 estados, el PAN 5, el PRI 3, porque le están contando a Durango como su candidato del PRI, sí, aunque era alianza PAN-PRD, pero entiendo que es priista, le cuentan 3 al PRI, y Movimiento Ciudadano pues 2, que son Nuevo León y Jalisco, de los más importantes. Morena y el Verde gobiernan al 58.6% de la población, como decía Milton, el PAN 12.7%, el PRI 17.4%, y sobre todo quizá por el Estado de México, que es muy grande, 11 millones el puro Estado de México, y Movimiento Ciudadano el 11.2%. Así el mapa mexicano. Francisco, conclusiones. Pues es increíble la voltereta que ha sufrido de color partidista México, el país, desde el 2018 para acá principalmente, y por lo que vemos la tendencia va a continuar. Y si el año próximo, en el Estado de México, Morena derrota al PRI, ahí, o a la alianza que vaya encabezando el PRI, entonces, ¿quién lo va a detener para la sucesión presidencial del 2024 con el gobierno de la Ciudad de México, lo que sería el Estado de México, Veracruz, Oaxaca, que ya lo obtuvieron ayer, Guerrero, entre otros, y habría que ver ¿cuándo es la elección en Jalisco?
No, Jalisco, creo que es el 25. Bueno, ¿todavía le cuelga? Bueno, todavía le cuelga. Pero que si no, imagínense. No, coincido, es el 24. Antes. Es el 24. Ah, el 24. Creo que el ok. año que viene igual que el Estado. Así es. Digo, hasta el 24. hasta el Entonces, va con la federal. Va con la federal. Ahorita decía Milton que en Tamaulipas, según la ventaja de Américo Villarreal, va sobre como el 4%. 4%. Sí. Bueno, creo que hoy por hoy, así sean los triunfos por un porcentaje muy bajo. Cualquier partido político, a como está la sequía, sobre todo en la alianza partidista, pues lo van a pelear con todo, pero también Morena no va a dejar ir un triunfo, así sea por la mínima diferencia. Hay que recordar la tarde-noche del año 2000, en la elección presidencial que gana Vicente Fox. Inmediatamente, bueno, cuando se supo que había sido contundente el triunfo de Vicente Fox sobre Francisco Labastida Ochoa, candidato del PRI, inmediatamente la mirada del PRD en aquel tiempo, de las izquierdas, voltearon al Distrito Federal, donde iba de candidato al gobierno de Distrito Federal Andrés Manuel López Obrador contra Santiago Krill. Entonces, tomando en cuenta cómo había sido el triunfo muy holgado de Cuauhtémoc Cárdenas, pues fallaron los pronósticos sobre qué porcentaje iba a obtener de votos López Obrador, más sin embargo, obtuvo el 39.57% contra el 34% de Santiago Krill. Inmediatamente ahí se concentraron las fuerzas de izquierda, PRD, todos los que andaban ahí, y dijeron, este es nuestro. Nosotros ganamos aquí, y la diferencia pues fue pues como de alrededor de 5 puntos y pico, 6 puntos cuando mucho, y ahí se tuvo que respetar el triunfo. Creo que esa es la tendencia, ¿no? Que acabar ya, que aunque hayan ganado con la diferencia, sí sea de un solo voto, se respete de acuerdo a toda la legalidad, como si haya ganado. Entonces, ¿por qué? Porque también hay que decirlo, en Tamaulipas, desafortunadamente, los dos principales contendientes partidistas se dieron con todo. Y con medios nacionales e internacionales. Así es. Milton. Y con todo, sí, efectivamente, Morena pasaría a gobernar 70 millones de habitantes con gobernador de Morena, ¿no? Esto le va a dar mucha holgura al presidente para la sucesión. Y obviamente el 23, pues viene Estado de México y viene Coahuila. Coahuila sí parece impenetrable, o sea, por los usos y costumbres que dejó el legado de Moreira. Ahorita con Riquelme, uno de sus mejores alumnos. Peleadones los hermanos. Aunque pero, en Hidalgo no pudieron, ¿no? En Hidalgo. Bueno, que fueron divididos pero Moreira, allí había un DJ muy bueno que yo creo que se va a ir a tocar a San Paulo, se va a ir de embajador o de cónsul, porque yo ya le miro cara de cónsul al marido de la Victoria Rufo, ¿no? Sí, Omar Fayad. Sí, ahí lo que comentaba ahorita fue toda una operación electoral y de asistencia social. ¿Por qué? Porque permitieron casi el 43% del electorado está en un programa federal. Ahora, de esos 800,000 electores que están en un programa, 600,000 fueron a votar. Ojo, fue toda una estrategia de Morena en un estado bastión del PRI. Recordemos el Grupo Hidalgo, con el 2% de la población, ellos estaban siempre, desde el modelo del PRI del 29 hasta el 2000, ellos eran parte de las decisiones del país. ¿Por qué? Porque era una casta política muy educada, muy bien formada, y que de ahí se dieron grandes políticos que incluso, tengo entendido, llegaron a ser regentes de la Ciudad de México. Y tomaban parte con los presidentes decisiones. Y bueno, ahí está Hidalgo, se fue, llega Morena. Entonces, ¿qué estamos viendo? En Morena no hay una institucionalización del partido, o sea, todo es López Obrador, hay un obradorismo, quien gane es el obradorismo. Sí. ¿Qué vamos a hacer o qué va a hacer el país cuando ya en la era post Andrés Manuel, cuando ya no esté Andrés Manuel y haya presidente y haya más inflación, no haya tanto recurso para repartir los programas sociales, donde las políticas públicas no logren salir y las obras de gobierno, las 3 grandes obras, no salgan como esperaba? Así es. Ojo, todo parece indicar, con lo que se está viendo, con el mapa como se está poniendo Guinda, que Morena repetiría, ojo, y con el ejército de lado,
repite, y el segundo gobierno es cómo va a salir adelante, pues, con este saldo que le va a dejar el presidente. Javier. Es muy difícil saber los pronósticos porque hemos visto este fenómeno que se ha presentado con una gran rapidez, cómo Morena se ha ido posicionando en el territorio nacional de las gobernaturas, a veces con malos candidatos, con cuestionamientos, con incluso pugnas internas dentro del Movimiento de Regeneración Nacional. Sin embargo, también, ¿qué pasó con la oposición o qué pasó con el PRI? ¿Qué pasó con el PAN? Por lo menos el PRI, con toda esa estructura, con todo ese bagaje que tenía, esa historia política de este país, y el PAN, que también tuvo la presidencia 2 años. Rápidamente el PAN dilapó su historial político, y la izquierda rápidamente, o a través de López Obrador, pues lograron conquistar con una gran rapidez pues casi todo el territorio nacional. Se ve bastante complicado para el 2024 que haya una verdadera competencia y que el Morena se vea ajustado en poder lograr conquistar la presidencia y varias gobernaturas y toda la estructura que ve. El problema es cuánto tiempo le pudiera durar a Morena esta fuerza política. Todo depende también efectivamente de qué va a suceder con él, como partido una vez que no esté López Obrador. Pero también, por otro lado, qué va a pasar con el resto de los partidos políticos, porque si siguen en esta misma situación de no modificar y de seguir siendo camarillas solamente controlando lo poco que tiene, pues Morena va a seguir obteniendo triunfos electorales. Dice una persona del auditorio, Víctor, dice, la estrategia que harán después, dice Víctor, va a aumentar los programas sociales para asegurar mayor número de votantes, dice del auditorio. Y por acá en Facebook, dice Rubén Ríos, Morena no va a repetir, Milton, la gente ya se dio cuenta que es un desastre. Maritza Humada, la mesa, excelentes saludos. La gente aún no se da cuenta de que la administración federal son un verdadero desastre. Podrían dar información del programa de bienestar para personas discapacitadas. Ahorita le repito el WhatsApp, como no, Jesús Álvarez, ahorita lo busco. Pues vamos al comentario final, Francisco, 30 segundos. Yo creo que en la época postelectoral del presidente López Obrador, yo quisiera ver quién se va a animar a quitar todos los programas sociales, en primer punto. Sí. Y quién, por ejemplo, si se da como un hecho que para el 2024 en la sucesión presidencial vuelve a triunfar la marca de Morena, el movimiento de Morena, yo quisiera saber quién que vaya a sustituir a un presidente tan fuerte, con tanto arrastre popular, se atreva pues a tratar de criticar o qué sé yo, los principales proyectos de obra política que tiene, obra en general que tiene el presidente López Obrador, como es el Tren Maya, como es el aeropuerto Felipe Ángeles y sobre todo también ahí la refinería de Tres Bocas en Tabasco. Yo quisiera saber, porque sería tanto como pegarse no un pie no un balazo al pie, sino directamente a la cabeza. Nada es para siempre, no, pero también no sabemos si sobre la marcha todo esto que se está haciendo de programas sociales, que es lo que ha tenido mayor impacto, entre otras cosas, entre la percepción ciudadana, etcétera, más lo de las campañas de combate a la corrupción, etcétera, etcétera, eso ha tenido un mayor impacto entre quienes se han beneficiado, que son bastantes millones los beneficiados por los programas sociales. Así es, Milton, 30 segundos. Gracias, Francisco, perdón, buenos días. Buenos días y mando un abrazo muy fuerte y que se recupere pronto al paisano Carlos Ceseña, ahí está en el ISSSTE. Abrazo, claro. Un abrazote, Carlos, métele ganas. 30 segundos, Milton. Precisamente ese fue parte del triunfo de la alianza. Decir, los programas del gobierno de la República son constitucionales. Nosotros lo que queremos es que le alcance a usted. O sea, le dieron la vuelta con su discurso. Totalmente esa va a ser la gran situación con la alianza y postular candidatos que la gente mira bien. Eso fue lo que también ayudó mucho a la alianza, candidatos frescos. Pero en lo nacional, ¿dónde hallará un candidato fresco y que conecte? Ahí sí está difícil para la alianza. Muchas gracias, Milton. Muchas gracias. 30 segundos, Así, Javier. pero cada proceso electoral
es distinto y veremos el 24 cómo llega también en esta pugna que traen dentro de Morena, porque efectivamente ahorita prácticamente como en los buenos tiempos del PRI, pues quien vaya a ser candidato lleva una gran ventaja de convertirse en presidente de la República. Pero esto todavía lo veremos hasta el 24 si la alianza opositora tiene algún candidato fuerte y la estructura también de cómo trabajar y conquistar a los ciudadanos para que salgan a votar. Muchas gracias, Javier. Buenos días al auditorio. Nuestro amigo Eduardo Quiñones dice: Hidalgo, la tumba de Osorio Chonks, dice Osorio Chonks, operador del PRI. Yo coincido. Creo que es la derrota más dolorosa para el Partido Revolucionario Institucional de Hidalgo. Gracias, Javier. Muy buenos días al auditorio. En Tamazula, Durango, dice: no hubo democracia el día de ayer en las votaciones, secuestraron gente y como a las 2 de la mañana de hoy los liberaron a cambio de quedarse con la presencia. Dice: no hay mal que dure 100 años, ojalá no dure 6, dice. Pues recuerden que ganó PRI PAN PRD ahí en la zona de Durango. Así nos despedimos, agradeciendo el favor de su atención. El WhatsApp de la Delegación Federal para Programas de Desarrollo, a propósito de los módulos de registro que ya hoy aperturan para las personas discapacitadas de 30 a 64 años, es el 6692-153856 para quienes nos preguntaban. WhatsApp para información y seguimiento 6692-153856. Soy Luis Alberto Díaz, que la pase de lo mejor. Información, editoriales, reportajes, entrevistas y las historias que mueven en vivo a la opinión pública. Los noticieristas. Dirección General Luis Alberto Díaz.